Solo porque usted lo pidió. Bueno, por eso y por más razones. Hoy en esta mesa, José Alberto Villasana, analista de temas internacionales, y Alfredo Jalife, un gran analista de la geopolítica internacional, para juntos analizar y explicar la causa verdadera, la causa real de las amenazas de guerra en Siria. Nuevamente hablaremos sobre la mano que mece esta cuna, en un tema del que ya habíamos hablado en este programa desde hace ya 3 años, hablando sobre el inminente bombardeo de Siria. ¿Cuáles son las causas? Quédese con nosotros, hoy las conocerá. En efecto, ese es el tema de hoy. Sea usted bienvenido a este programa. Es un grande gusto saludarle y recibirlo. ¿Cuál es la causa principal? Y no los engaños ni las falacias que se están diciendo o los ocultamientos de información en varios medios. Hoy la verdad aquí en El Pulso de la Fe. Comencemos con esta nota que nos habla sobre el origen de la utilización de armas químicas en Siria. Conozca esta nota. El miércoles 21 de agosto supuestamente murieron en Siria cerca de 1.300 personas a causa de una sustancia química. Los Estados Unidos aseguran que fue el gobierno del presidente Bashar al-Assad el que esparció esa sustancia a manera de arma química sobre la población civil. Sin embargo, cada vez hay más evidencias de que este tipo de arma fue empleada por los rebeldes terroristas y no por el gobierno sirio, con el objetivo de mostrar una falsa bandera que sirviera como pretexto para justificar ante la opinión pública el ataque de los Estados Unidos, Israel y demás países de la OTAN en contra de Siria. Durante los últimos meses, las armas y el financiamiento a los llamados rebeldes, que en realidad son mercenarios traídos de fuera, la mayoría de Al-Qaeda, provienen de Occidente, de Israel y de los Estados Unidos, como en su momento lo reconocieron públicamente tanto Hillary Clinton como Barack Obama. En realidad no sería necesaria mayor prueba para demostrar lo dicho, pues fueron los mismos mercenarios quienes admitieron su responsabilidad en el ataque con armas químicas, tal y como lo dijeron Adel Gavlak, corresponsal de la agencia AP, el día 30 de agosto. Según afirmaron, las armas iban destinadas al frente Al-Nusra, grupo afiliado a Al-Qaeda. Ellos ignoraban que se tratara de armas químicas y por no estar entrenados para usarlas, cometieron un accidente. Ellos mismos consideran que fueron víctimas de una trampa. Otra evidencia de que el plan de ataque sobre Siria se trata de un plan de falsa bandera entretejido por los Estados Unidos es que un hacker norteamericano accedió a los correos del Pentágono del coronel Anthony McDonald para descubrir un mensaje recibido el jueves 22 de agosto. Al día siguiente del supuesto ataque con armas químicas, en el que otro militar de nombre Eugene Forst lo felicita por haber concretado una operación exitosa en referencia a lo ocurrido en Siria. Finalmente, hasta ahora, el congresista del Reino Unido, George Holloway, declaró públicamente el 23 de agosto que Israel es quien entregó las armas químicas a Al-Qaeda para que fuesen usadas en Siria. Esto apenas para comenzar. Para profundizar en este tema, con gran afecto, recibo a Alfredo Jalife Rame. Te extrañábamos, las multitudes clamaban. ¿Qué pasa con Freddy? ¿Por qué no regresa al Pulso de la Fe? Estábamos esperando que... Oye, ¿no habían por ahí boicots de los que inventaron las armas de destrucción masiva? ¿No? O sea, bueno, en este canal no se censura a nadie. Yo lo sé. Y José Alberto Villasana, un gran analista de temas internacionales, además teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, así que José Alberto también tiene la visión escriturístico-profética de lo que puede ser que sea lo que está sucediendo. José Alberto, esta nota nos habla de que el ataque con armas químicas no fue utilizado por el gobierno de Bashar al-Assad de Siria, sino por los rebeldes, y que los rebeldes están financiados por
otros países. Así es, sí. Agrégale. Sí, es decir, en Siria no es cierta esta supuesta levantamiento civil. Obedece, al igual que lo que pasó en Túnez, en Libia, en Egipto, en todos esos países, eufemísticamente se le llama la primavera árabe. Pero ya es invierno. Yo le llamo árabe. el invierno de la CIA. El invierno de la claro. CIA, porque es precisamente la inteligencia occidental y el Mossad israelí el que han estado con este plan de desestabilizar todos los países en la región. Y esto no lo digo yo, esto lo dice nada más y nada menos que el general Wesley Clark en su libro Winning Modern Wars, ¿no? Ganando guerras modernas, escrito en 2001, cuando él dice que se entera en el Pentágono de este plan de desestabilizar 7 naciones árabes en torno alrededor de Israel, y que todo iba a comenzar porque dice que ya se hablaba de esto en los pasillos del Pentágono, del atentado contra las Torres Gemelas, el autoataque disque terrorista. Dice que en el Pentágono ya se hablaba de esto. Él dice no haber participado y no haber estado de acuerdo con este proyecto. Entonces Siria es la penúltima de esas 7 naciones, la que falta sigue es todavía Irán, exactamente, en donde se habla de este intento de desestabilizar. Se trata, al igual que las Torres Gemelas, de una bandera falsa, es decir, de algo hecho por los mismos terroristas rebeldes para culpar al gobierno de Bashar al-Assad y tener la justificación de poder bombardear. Yo tengo, y si me permites, para abrir el programa, venga, una nota muy importante. Todavía tenemos una hora por delante. Muy importante, y está escrita por la consejera política de medios del gobierno sirio, Baussan Shaban. Dice, denunció que los niños muertos en el presunto ataque químico del 21 de agosto son los mismos que fueron secuestrados por los grupos armados de varias localidades de Latakia unas semanas antes. Pero diles quién es Latakia. Sirio es el puerto que está en la costa del Mediterráneo, que es de los alawitas, que es la religión, que es una excrescencia del chiismo a la que pertenece la familia El-Assad. Pero otro paréntesis, no te estoy interrumpiendo, estoy contribuyendo nada más a tu, a tu gran exégesis. Wesley Clark, ¿quién es? Wesley Clark es uno de los pocos generales. Sí, nace en Hope, la misma ciudad de Bill Clinton. Es uno de los personajes que tiene Clinton en el poder y es quien inicia la guerra de Yugoslavia. Exactamente. Para que veas que no fue interrupción. No, y es alguien que está totalmente metido dentro de este sistema. No, él conoce. Y además él subió, cuando das esa declaración, que está en YouTube, la pueden bajar, él había hablado con Donald Rumsfeld. Y Donald Rumsfeld, que era el secretario de la Defensa, no sabía decirle cuál era el motivo. Lo que pasa, mira, el Medio Oriente se escribe con P de petróleo. Bueno, a ver, exactamente. Quedamos que no es interrupción. Y con G de gas y A de agua. G de gas y A de agua, exacto. Y con T de territorio. Claro, claro. Así que empezamos solo con siglas: P de petróleo, A de agua, G de gas, T de territorio, E de expansión territorial. G de gas. Exactamente. G de gas. No, pero la T es doble. Porque es de teología territorial. Teología territorial, exactamente. Claro, cuadrado, es un territorio va del Tigris al Éufrates. Esa es la bandera de Israel. La antigua Canaán. Le dio a un pueblo y ese es el problema. Bueno, pero esto nomás para empezar, ¿eh? Hoy no fue interrupción. No fue interrupción. Yo lo que nos leyendo, quiere decir José Alberto es que esos niños que fueron mostrados como intoxicados con gas fueron secuestrados antes por las fuerzas rebeldes. Por las fuerzas rebeldes, exactamente. Entonces el gobierno sirio no es responsable del ataque del 21 de agosto, sino la oposición, dice Shaban, que ha secuestrado a los niños de los pueblos del ataque y los llevaron a esa región de Ghouta para concentrarlos en un solo lugar y gasearlos. La denuncia de la consejera coincide con la información suministrada por la Organización Siria para la Defensa de los Derechos Humanos, la OSDH, que celebró una rueda de prensa en Beirut a principios de septiembre para presentar y revelar las masacres ocurridas el mes pasado en la provincia de Latakia. La iniciativa, auspiciada por el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, incluyó los testimonios que denunciaron los crímenes de los terroristas y la reiterada violación de los valores humanos. Detalló el reporte que cientos de civiles fueron masacrados, 115 permanecen todavía hoy desaparecidos
entre ellos 68 niños, la inmensa mayoría menores de 10 años, etcétera. ¿Cómo no lo hemos de interrumpir si viene a leer? Claro. Sí. Entonces, a lo que voy pero, a ver, una cosa, tú no me dijiste que se permitía traer iPad aquí. Él trae su teleprompter portátil, José Alberto. Oye, yo también puedo sacar mi iPhone. Bueno, ándale, adelante, y nos ponemos a tuitear. Oye, tus tweets cada vez son están como nucleares. No, ya. pero no, porque son réplicas. Ah, muy bien, ok. Tú nada más relata referes. Los papás de los niños, cuando vieron las fotos, reconocieron a sus hijos. Ellos que habían sido secuestrados antes. Que secuestraron y entonces presentan denuncias por secuestro y homicidio. Alfredo, Freddy, ¿qué está pasando en Siria? Mira, antes de decir qué está pasando, si me permites, yo quiero hacer dos acotaciones a lo que acaba de decir brillantemente Alberto. Y que no sientas que fue interrupción. No fue interrupción, no. Fue contribución a tu exégesis. Mira, la primera, es irrelevante a estas alturas, desgraciadamente, quién gaseó. Te voy a decir por qué. Porque obviamente va a servir de coartada. Y Estados Unidos la está usando como una coartada. Ahora, si lo hizo el gobierno sirio, fue una estupidez. Te voy a decir por qué. Porque ya estaban ganando la batalla. No tiene sentido. Así es. Y eso lo dice Vladimir Putin. Bueno, otra. Vladimir Putin, en el editorial que acaba de escribir para el New York Times el día de antier, él acusa directamente a los rebeldes sirios. Vladimir Putin se revela ante el mundo es como el gran estadista. Es un gran líder, un gran estadista. Bueno, opacó Obama. Nominado para el Premio Nobel de la Paz. No, pero dicen que le van a quitar. Desactivó todo el plan de Obama. Encajonó a Estados Unidos en su propia mentira. Es más, dicen que le van a quitar el Nobel de la Paz a Obama y se lo van a dar a Putin. El mismo, ¿eh? Yo creo que porque no le vale de operar un conflicto Vladimir Putin. Sí. No, es maravilloso. Es un genio, que es la principal es el mayor estadista del siglo XXI. Desarticuló a Obama hasta esta fecha. Sí. El máximo estadista del siglo XXI. Pero no te interrumpimos, bueno, solo no, yo lo sé, ustedes nada más agregan sal y pimienta. Entonces, mira, a ese nivel del gobierno sirio, hubiera sido una estupidez, o es, no lo sé, yo no tengo esos datos. Yo tengo los dos datos. Lo que dice el gobierno de Estados Unidos, que no convenció a nadie. Bueno, no convenció ni a Michelle, la esposa de Obama, ¿qué es lo que está en contra de la guerra. Así es. Dile al público qué es lo que bueno, dice. lo que dice es que el gobierno sirio gasea a su propia población. Bueno, del lado de los rebeldes sirios, que se habla que hay un montaje, el mismo video lo hicieron un día antes en Qatar, etcétera. Otro montaje. Eso lo presentamos tú y yo hace 2 años aquí. Son videos falsos. ¿Cómo ruedan esas imágenes previamente? En escenarios. Sí. Entonces, mira, obviamente hubiera sido una justificación para la guerra que no hubiera sido local. Quien no conoce la región. Mira, yo viví la guerra civil de 1975 y tengo este aprendizaje. Lo peor es meterse en una guerra civil. Aquí nosotros tenemos que la postura del Vaticano, que ha sido fuera de serie, no hay que perderla hubieron rezos a favor de la paz, porque mira, desgraciadamente la oposición siria no es homogénea, existe, sin duda alguna hay elementos que tienen razón en sus demandas legítimas, conste, pero tienen que sentarse a negociar. Mira, eso no hay de otra. Eso que acabas de decir, lo de no meterse en guerras civiles, lo que acabas de decir lo respalda Barack Obama. Bueno, ahí está. En su discurso entonces, a la nación. ¿Me lo copió? Yo creo que sí. Bueno, pero no te había visto todavía en este programa, que es el mejor programa que hay. No, pero vio mis twitters. Fíjate lo que dijo Barack Obama. No creo que debamos sacar del poder a otro dictador por la fuerza. No, pero él no tiene que estar calificando. De Irak aprendimos que hacer eso nos hace responsables de todo lo que venga después. Atentamente, Barack Obama. Claro. Él lo dijo. Así es. Porque ¿qué iba a pasar? Mira, yo viví la del 75, a mí no me cuentan la región. ¿En Líbano? Claro. ¿Tú naciste en Beirut? ¿Cómo? ¿Tú naciste en Beirut? No, nací aquí, pero me fui pequeño al Líbano. Yo tengo doble nacionalidad. Y yo puedo decir hasta triple nacionalidad, porque también soy yucateco. Soy yucateco. Soy libanés, yucateco, o sea que tú eres mexicano. Yo soy semita de veras, 4 veces. Semita. Entonces, ¿cómo es que te acusan de antisemita? Porque son ignorantes. Pero además me acusa de antisemita un házaro. Que ni es semita. Los házaros, y cito el libro de Shlomo Sand, son descendientes de los mongoles centroasiáticos. Por eso tú ves, a ver, ¿cómo un güero
A ver, un güero házaro de origen mongol, con mancha mongólica permanente en el coxis, me puede acusar a mí de antisemita si soy 4 veces semita. Soy de raza semítica. Hablo el idioma semítico, además, que es el árabe. Medio balbuceo el otro, que es el arameo, que es el idioma de Cristo. O sea que soy de cultura semítica y como comida semítica. Y viene la sexta. ¿Cuál? Eres de religión semítica. Católico maronita. O sea que tú no necesitas ver las mentiras de Al Jazeera son los pueblos de Palestina. Todos esos pueblos son pueblos semíticos. Claro, sí, claro. Como pero decir los en México, sefarditas son pueblos aztecas. No, pero mira, como decir en Perú son pueblos incas. Oye, toda la región. Semitas no es Roberto, solamente el pueblo de Israel. Los sefarditas que están siendo discriminados por los sionistas házaros. Eso es importante. Sí, sí. Hay una gran discriminación en Israel. En Israel y en todas partes. Claro. Ay, ¿a poco aquí crees que no? En todos lados. Porque los házaros se creen superiores. Bueno, tienen ese complejo de superioridad. Déjalos que lo tengan. Bueno, vámonos a Siria. Bueno, pero estamos en Siria. Fíjate que no lo hemos perdido. Y los sefarditas, perdóname, son primos hermanos nuestros porque somos semitas. Sí, claro. ¿Quién financia a los rebeldes de Siria? Mira, la situación de Siria, pero yo mira, antes de abordar... Lo dijo la secretaria de Estado Clinton. Mira, antes de Hillary abordar... Clinton dijo, nosotros estamos apoyando a Al Qaeda para tirar al gobierno de Bashar al-Assad. Secretaria de Estado. Abiertamente. No, bueno, el inventor de Al Qaeda se llama Zbigniew Brzezinski. Claro, ahí está su entrevista Al Qaeda en el Novel es Observatory. Una organización creada por la CIA. Es Al-CIA. Es Al-Qaeda. Al-CIA. Sí, claro, bueno, claro. Mira, entonces, yo creo que un país que el menos que puede hablar de moralidad en armas químicas, desgraciadamente, es Estados Unidos. ¿Por qué razón? Y menos los europeos. En la Primera Guerra Mundial fueron los alemanes y Francia los que experimentaron todas las masacres que hicieron. Pero ahí va. Gran parte de los gases que han llegado a Siria, que sí tiene armas químicas, eso no se puede ocultar. ¿Sabes cuál es su procedencia? De las fábricas occidentales. Así es. Que eso tampoco se dice. Bueno, a través de Arabia Saudita, de Jordania y de otros países. Luego, de la segunda, no me está interrumpiendo, nada más está agregando. Enriqueciendo. Segunda, Estados Unidos bombardeó generosamente en la guerra de Vietnam con el famoso Orange, ¿cómo se llama? El naranja, ¿no? Naranja, sí, la sustancia química naranja. Agente naranja. Agente naranja, exacto. Es que yo creí que era agente de la CIA. Resulta que es Orange, exacto, así se llama. Entonces son los que menos pueden hablar de esto. Luego, Israel tiene armas químicas. Ya lo acaba de publicar Foreign Policy hace 2 días. Y nucleares. Y ahí te va. La CIA le provee a Saddam Hussein, conste que es árabe. En el ataque contra Irán, los iraníes. Contra Irán. Quien le los da iraníes las armas son persas. químicas a Saddam Hussein, socio de los Estados CIA. Unidos, es la CIA. Entonces, y esto hay declaraciones juradas de excombatientes norteamericanos que dicen esto. Y dicen como también cuando Kuwait, quien voló los pozos, no era Irak. Dice, fuimos nosotros, los soldados estadounidenses. Son declaraciones juradas. Estoy viendo un tuit que dice... Me encanta cómo José Alberto y Jalife no se interrumpen, se complementan. Claro. Nosotros nunca hemos sentido que me ha interrumpido 10 veces, obviamente. Déjame concluirte la parte... No, deja pedir a mi productor... que te dé 2 minutos. A mi productor Isaac Bautista. Ya, oye, qué bueno que ya equilibró. A ver si puede poner en mi pantalla las cuentas de Twitter de José Alberto Villasana y de Alfredo Jalife. ¿Y la tuya? Tengo que enviar una nota solo... Sí, bueno, la idea de un servidor. Solo explíquenos en un minuto por qué decíamos hace rato que Vladimir Putin le acaba de desarticular todo su plan a Obama. ¿Por qué? Porque es el que propone que el gobierno sirio entregue las armas químicas con las que supuestamente ha estado bombardeando Aunque a la no hubiera bombardeado, yo creo que es una salida fuera de ser muy creativa, porque hay que Siria ponga en resguardo de la comunidad internacional, de la ONU. Porque Obama dijo, tenemos que intervenir allí para evitar que en el futuro vuelva a repetirse esto. Y entonces Putin dice, ¿cómo se va a repetir si le estamos pidiendo que entregue esas armas? Bueno, pero químicas? ¿quieres que te diga qué hay detrás del conflicto o no? No, no veo por qué no, pues para eso veniste. Mira, es muy sencillo. Regresamos a la premisa. Deja ponerle asunto aquí. Una pausa. ¿No? Vamos a ver esta nota primero.
le ponemos emoción al asunto, regresamos. Y digo que el Medio Oriente se escribe con P de petróleo, con G de gas, A de agua y T al cuadrado. Territorio y teología. Teología fundamentalista, sionista. Así es. Bueno, ahí está, ya no lo dijiste. No, pero profundizamos en esto. Hay que profundizar. Ahora, hay que dar datos duros. Vamos a ver esta nota porque les tengo que preguntar a ustedes si esto está relacionado con la persecución de cristianos en toda la región. Por supuesto. Si esto está relacionado con la doble T. El ataque a 60 iglesias e instituciones cristianas, ortodoxas, coptas y católicas en Egipto. Que las han convertido. ¿Qué relación tiene esto con Egipto? Es correr a los cristianos del Medio Oriente. Bueno, y ahí tienes la ciudad de Malula, que es una ciudad mártir en Siria, que fue atacada hace 4 días por los salafistas yihadistas y que fueron expulsados. Es una ciudad icono, ¿por qué razón en Siria? Ahí se habla el idioma de Cristo, el arameo. Y tiene uno de los 2 grandes monasterios del Medio Oriente, que se llama Martakla. Bueno, a mí el que me gusta es Anaya. Bueno, también bueno, pero no quiero decir jalife sectario, le voy a los sirios. Vamos a dejarle sus 2 monasterios, uno que se llama Mar Sarkis y el otro Martakla. Martala, que le llamamos en árabe. ¿No quieres ver al patriarca copto explicando lo que sufre en Egipto? Está sucediendo, sí. En esta nota, el patriarca copto nos explica lo que sucede en Egipto. Es un deber exhortar a la caridad. De esta manera se dirigió el Papa a los participantes de la 86ª Asamblea de la Reunión de las Obras de Ayuda a las Iglesias Orientales, a los que recibió en el Vaticano, al final de su encuentro en el que se debatió sobre los difíciles escenarios donde operan los cristianos. Una caridad, añadió el Papa, inseparable de la fe. Al expresarles después el reconocimiento por su trabajo, el Papa Francisco lanzó un fuerte llamamiento sobre la dramática situación en Siria. Que el enfrentamiento que siembra muerte deje lugar al encuentro y a la reconciliación que llevan a la vida. A todos los que sufren, les digo con fuerza, no pierdan nunca la esperanza. La Iglesia está junto a ustedes, los acompaña y los apoya. Les pido que hagan todo lo posible para aliviar las graves necesidades de las poblaciones afectadas, en especial las sirias, la gente de la querida Siria, los que huyen, los refugiados cada vez más numerosos. El Papa Francisco recordó después la situación de Tierra Santa, los santos lugares, dijo, de nuestra redención. Se reaviva en mí la viva preocupación eclesial por la condición de los numerosos hermanos y hermanas que viven en una situación de inseguridad y de violencia que parece interminable y que no respeta a los inocentes ni a los más débiles. Paz es la palabra que más evocó el nuncio apostólico en Israel, Monseñor Giuseppe Lazzarotto, que recuerda también la dramática hemorragia de los cristianos. En solo 13 años, su presencia se ha diezmado en los territorios palestinos. Con seguridad está la inestabilidad de la región en sentido amplio. La inestabilidad política, estas explosiones o manifestaciones de violencia que se producen cada tanto y que tenemos en estos momentos en los países vecinos. Y también está el aspecto económico. Sería necesario llegar a crear nuevas oportunidades y también distintas o diversificadas. De lo contrario, temo que esta hemorragia corre el riesgo de continuar. Pero sería importante llegar a la paz real, o sea, dar seguridad a los que viven en esa tierra. También evocó paz y esperanza su beatitud Ibrahim Isaac Sidrak, patriarca copto católico de Egipto, llamado por la reunión de las obras de ayuda a las iglesias orientales para explicar la situación en el país a los 2 años de la primavera árabe que llevó al fin el régimen de Mubarak. En Egipto, nos cuenta, se ha abierto una nueva era en el diálogo entre cristianos y musulmanes, pero son preocupantes los cambios actualmente en curso. Sufrimos con los sufrimientos y nos alegramos con las cosas buenas de Egipto. Desgraciadamente, este último año son pocas las cosas buenas, quizá porque los que guían el país no tienen bastante experiencia.
Cuando se habla de futuro, se debe tener esperanza. Pues una breve explicación de lo que sucede en Egipto. Hago una pausa, es breve. Regreso para ver de qué manera se relaciona la persecución contra cristianos desatada en prácticamente todo Oriente Medio. Estas hordas que han incendiado más de 60 iglesias en Egipto, si acaso esto tiene relación con lo que sucede en Siria. Una pausa, vuelvo con esto y con más. Oye, pero me falta mi explicación. Ya lo hicieron cónsul, ¿no? Sí. Continuamos con más de El Pulso de la Fe. Hoy estamos hablando sobre la situación en Siria. ¿Cuál es la causa real que ha provocado estos conflictos? Estoy platicando en esta mesa con Alfredo Jalife Rame, analista de la geopolítica internacional, y con José Alberto Villasana. Él es teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma y es también un gran analista de temas internacionales. Vamos a esta nota que nos habla sobre profecías bíblicas, un tema que José Alberto domina, porque parece ser que todo esto está profetizado, está escrito en la Biblia. Mire. El ataque contra Siria, instigado por Israel para perpetrarse por los Estados Unidos, está profetizado en las Sagradas Escrituras judías y cristianas desde hace 2700 años, en profecías que indican que esta embestida militar obedece a una antigua condena de Dios sobre Damasco, actual capital de Siria, ciudad que perecerá por una lluvia de fuego, texto que indica que no se trataría de una incursión de infantería por tierra, sino de una agresión de misiles aéreos. Así lo dice el profeta Isaías en el capítulo 17. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, se convertirá en un montón de ruinas. Cesará el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Yahvé de los ejércitos. Otro profeta del Antiguo Testamento de nombre Amós revela las razones por las que Dios castigará a Damasco y también explica que será destruida por fuego proveniente del cielo. Según las Sagradas Escrituras, este ataque sobre Siria provocará que estalle una guerra mundial profetizada bajo el nombre de Guerra de Gog y Magog en el capítulo 38 del profeta Ezequiel, el mismo que predijo 580 años antes de Cristo que a consecuencia del ataque sobre Siria, Israel será atacado simultáneamente por Rusia, Irán, Etiopía, Libia, Turquía y las exrepúblicas soviéticas. Las escrituras no indican cuánto tiempo después del ataque sobre Siria estallará la guerra mundial, aunque es un hecho que tendrá que suceder, pues se trata de una revelación divina documentada por la Biblia. Esto es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Sobre este tema iremos más adelante, que José Alberto profundice, pero nos quedamos en que, mi querido Freddy, dijiste, bueno, ¿quieres que te diga cuál es la causa principal? Mira, Sí. Es una lucha de supremacía por los recursos primarios, eminentemente por los hidrocarburos, el petróleo y el gas. Hoy está muy clara, está muy nítida y se vio la dicotomía y la fractura tectónica geopolítica en la cumbre del G20. Por un lado tienes los BRICS, que están en contra, obviamente, de la aventura militar de Obama, a la que ya se opuso incluso Michelle, su esposa. Es muy interesante dato. ¿Qué dijo ella? El mismo Obama lo dijo. Mi esposa está en contra de la aventura militar en y la mayoría de los estadounidenses en contra. No, la opinión mundial. Pues, claro. La opinión mundial, regional, local, a todos los niveles. Y el Consejo de Seguridad de la ONU se la pasa por el alto. Entonces tienes ahí los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, pero China, el Consejo de Seguridad Sudáfrica. no se ha pronunciado. No, todavía no. Exactamente. Pero te acuerdas porque hay el doble Bush, veto. nunca se, bueno, no, se pronunció, es que dijo no si y pasa atacó por el Consejo de Irak. Seguridad. Igual en Kosovo, no va a ser igual aprobado. en Kosovo, la guerra de Kosovo de Clinton, Por de eso Wesley quiere, Clark. claro, de Wesley Clark. La de Wesley Por eso Clark, quiere se evitar pasaron por el el arco Consejo, del triunfo, claro. era lo que querías decir. Sí. Se pasaron por el arco del triunfo a la ONU. A la ONU, claro. Pero, oye, nuevamente ahora. Entonces tienes los BRICS por un lado, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica,
y por otro lado un G7 ya muy mermado, porque tampoco Alemania quiso entrarle, ni Alemania Japón, dijo que no iba. Nada más fue Francia. Y ahora Francia ya hay que... No, pues tiene una elección Francia. En una semana, imagínate. Y el primer ministro británico, el Parlamento le puso el alto de inmediato. Quedó, pues, solamente el G7 Francia. Quedó en Francia, con solo y su alma. El Vaticano en contra, a nivel moral, ¿no? La misma Liga Árabe tuvo reticencia, y eso que la Liga Árabe es de mayoría sunita. Aunque al Vaticano yo les diré, veo un discurso como impreciso. El Papa se pronuncia mucho, pero hacia la guerra, hacia el conflicto, hacia las pero no especifica, armas químicas. No puede especificar. Sí, no puede especificar. Porque es una guerra civil. ¿Cómo te metes en una guerra? Es un avispero eso. Claro. Das un bombardeo y se te incendia todo el Medio Oriente. Por supuesto. Entonces, ahí tienes una correlación de fuerzas importante, que es una fractura tectónica real a nivel mundial, con su aplicación regional. Ahora, ¿qué recursos de petróleo hay? Muy sencillo. Tienes, por un lado, enfrente de las costas de Siria, tienes abundantes yacimientos de gas que se siguen hasta Chipre, Líbano e Israel. Sí, pero además es por donde Rusia saca todo el petróleo hacia el Mediterráneo, a través de Siria. Lo acepto como contribución, no interrupción. Es enriquecimiento. Sí. Y luego, tienes entre Irak e Irán, tienes el 60% de los hidrocarburos del mundo. Se dice fácil. ¿Escuchaste bien? 60%. Irak e Irán, 60% de todos los hidrocarburos del mundo. Y eso es dato del British Petroleum. Sí. Digo, para que no quede duda. Bueno, lo van a publicar, obviamente. A lo que me refiero. Hay un eje real que le ha convenido a las grandes potencias, porque eso hay que verlo de arriba abajo y no de abajo arriba. Es decir, el choque entre los BRICS y el G7, que al final de cuentas es un choque Estados Unidos contra Rusia y China que se ha sumado a Rusia. Eso es muy interesante. Porque acuérdense que Estados Unidos ya cambió su política. Dicen, yo ya me salgo del Medio Oriente y me voy a contener a China. Ese es el marco referencial. Ahora, explícitamente a nivel de los hidrocarburos, a alguien le ha convenido atizar el fuego sectario, teológico, racial, y se está dando. Y ahí entra la cuestión de los cristianos, que no le sirve a nadie. Pero déjame concluir esta parte. Entonces han creado una lucha sectaria que es real, nos guste o no, entre chiitas y sunitas. Sí, entonces ahí vienen los dos choques. ¿Quiénes? Pero ¿Cómo? ¿La han creado quiénes? Arriba. La inteligencia pero dices arriba, ponle nombre. Israel, Estados Unidos, CIA, son los que les conviene. El sionismo internacional. Quieren fragmentar la zona y enfrentar esas etnias. ¿Cuál es el conflicto de territorio, José Alberto? Bueno, el conflicto de territorio ya lo mencionaba Alfredo. Habló de petróleo. Consiste en hidrocarburos, gas. Consiste en que el sionismo y parte del Estado de Israel pretende recuperar todo el territorio que le fue dado por Dios en la antigua Canaán, es decir, desde el norte, desde el Líbano, pasando por Jordania hasta Egipto. Entonces viene este fundamentalismo al que se refería Alfredo, por el cual se creen ellos los dueños desde el Tigris, el Éufrates hasta el Nilo. Hasta el Nilo. Son las dos banderas azules. Son las líneas azules de la bandera de Israel. Claro, entonces, son los dos ríos. no le es suficiente al Estado de Israel, recientemente creado, 48. El territorio que la ONU le entregó. No, claro. Quieren más. Han ido cada no vez lo entregó, más, sí. Avaló. En una situación de fuerza, porque lo demás no lo ha avalado. Sí, avaló por un acuerdo, poblaciones palestinas. Por un acuerdo que fue el acuerdo por el cual se organizó la Segunda Guerra Mundial, porque el acuerdo había sido con Hitler y con Inglaterra que terminada la guerra se refundaría el Estado de Israel en Palestina. Cosa que así sucedió. Pero falta el choque de los oleoductos y gasoductos. Si vemos la película Lawrence de Arabia, ¿nos informamos sobre esto o no? Es muy sesgada porque es propaganda británica. Sí. Es de los británicos juegan. Acuérdate, qué interesante. Acabas de. En la época de Lawrence de Arabia, las potencias coloniales que son Francia y Gran Bretaña aplican su acuerdo que se llama el Sykes-Picot. Sykes, S-Y-K-E-S, y Picot en francés, P-I-C-O-T. Hacen el acuerdo y es esta cartografía que tenemos. Ya va a cambiar. Hoy hay una nueva cartografía. ¿Quién la va a hacer? No nos equivoquemos. Rusia y Estados Unidos. Sí, estamos entrando en una nueva. Ahora viene el problema, el choque de los gasoductos y oleoductos, que yo le llamo oleogasoductos. Tienes por un lado el gasoducto oleoducto
que viene del Golfo Pérsico, los países del Consejo de Cooperación de los Países Árabes, donde está Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, y que esto saldría por Irak y entraría a Siria. Ese yo le llamo el oleogasoducto sunita. No perdamos de vista, y es una realidad, el 80% del mundo árabe islámico son sunitas. Los chiitas son minoría. Bueno, luego tienes el gasoducto. Los chiitas son los más bravos, ¿no? No, aquí no hay bravos. Depende de dónde. Donde son mayoría son bravos, y donde son minoría, pues no puede ser bravo. En Irán son bravos, pues es el 90%. Yo te di lo general, obviamente a nivel de aplicación de cada país. Pues estás hablando 57 países islámicos y 22 países árabes. El grupo fundamentalista islámico que en Egipto incendió 60 iglesias, ¿son sunitas o chiitas? No, ahí no hay chiitas en Egipto. Son los hermanos musulmanes, que es una carta que juega la CIA, pero ya se le cayó. Sí. Ellos son los que inventan eso. Bueno, entonces ahí tienes... la denuncia de que fue Israel quien financió el golpe de Estado y quien está financiando a los militares. Entonces tienes el golpe de Estado en Egipto. En Egipto, claro. Tienes el óleo... Antes el derribamiento del presidente. Me refiero a eso. Después el golpe de Estado. Así es. Bueno, así es. luego tienes el otro... electo democráticamente. Gracias por la contribución. Tienes el otro oleoducto, que es el oleogasoducto, que viene de Irán. Fíjate qué interesante. Viene de Irán, pasa por Irak, cuya mayoría es chiita. Cuidado, esa que no se nos pierda, que tiene más petróleo potencial ligero que la misma Arabia Saudita y llega a Siria. Bueno, ¿de qué estás hablando? Siria es un hub, HV, es súper estratégico, y obviamente quien llegue a los puertos de Siria, uno de ellos lo tienen los rusos, que es Tartus. Eso se olvida. Que es la última base externa de Rusia en el mundo. Así es. Bueno, petróleo, gas. Sí, pero ahí va. ¿Quién lo compra? Para los europeos. Claro, Europa. Es decir, hay una lucha de allí la OTAN. Sí. Exactamente. Ahora, pero ahí viene la otra parte. ¿Por qué entra? Uno va a decir, bueno, ¿y por qué entra Vladimir a este juego? Muy sencillo. Ya ves que están calentando esto de los chechenios. Yo no sé qué pasó en Boston, que esa es otra ahí, una cosa muy rara lo que pasó. Ya meten ahí a los chechenios. Bueno, ¿qué quiere decir chechenios? En realidad... Nos hablas al rato de por qué Rusia y por qué Putin. Las Sagradas Escrituras, José Alberto. Vamos a las profecías, pues acabamos de ver la nota. Claro. ¿Tú estás seguro, acaso, de que lo que está sucediendo es lo que está profetizado en la llamada guerra de Gog y Magog en el libro del profeta Ezequiel? Por supuesto, por supuesto. Y tú ves cómo las profecías se van cumpliendo ante nuestros ojos. Decíamos hace un momento cómo en 1948 se funda nuevamente el Estado de Israel en Palestina, después de casi 2000 años de diáspora. Ese día en que se funda el Estado de Israel se cumplen cerca de 60 profecías del Antiguo Testamento. Lo que viene después de esa fundación del Estado de Israel es el ataque contra Siria, el cual provoca la guerra de Gog y Magog, descrita en Ezequiel 38. Entonces, probablemente habrá en estas semanas y meses negociaciones, intentos de solución diplomática, pero por las Escrituras sabemos que el ataque contra Siria se realizará y que, como dice Isaías 17, Damasco dejará de ser ciudad, se convertirá en un montón de ruinas. Y tanto Amós como Jeremías dice que perecerán por el fuego, es decir, les va a llover misiles. Es la manera en que no va a haber un ataque por tierra, sino que va a ser un ataque aéreo. Eso está escrito. Y lo grave es que eso no ha sucedido nunca antes. No, nunca. Un ataque sobre Siria. No, si tú ves, por ejemplo, la historia del Imperio Otomano, Damasco nunca ha perecido de esa manera. Ha recibido ataques en las murallas, etcétera. Y lo grave de esto, repito, es que ese ataque provoca la reacción de Rusia y los países árabes del norte simultáneamente contra Israel, como lo reconoció en su momento el propio Benjamín Netanyahu. En 96, cuando un periodista le pregunta, ¿usted cree que Rusia algún día atacará a Israel? Y Netanyahu responde, por supuesto que sí, lo dice la Torá. Sí. Una pausa y regreso para presentarle a usted el más reciente llamamiento por la paz presentado por el Papa Francisco apenas este domingo
pasado, en el que él además agradece pues toda la participación durante la Jornada Mundial de Oración, Ayuno y Penitencia por la Paz, a la que convocó el Papa el pasado sábado 7 de septiembre en la Plaza de San Pedro del Vaticano, con asistencia de más de 100,000 personas, no solamente católicos, cristianos de todas las denominaciones, también musulmanes, judíos también, e incluso no creyentes. Vuelvo con los llamamientos de Francisco a la paz y con mucho más hoy en el Pulso de la Fe, la causa verdadera de los ataques en Siria. Hoy en el Pulso de la Fe, el análisis geopolítico y también teológico escriturístico de lo que está sucediendo en Siria. Hasta hoy, las amenazas de bombardeo sobre Siria por parte de Barack Obama y de algunos países de la OTAN han sido parados, detenidos por la gran idea de Vladimir Putin de que Siria entregue las armas químicas a la comunidad internacional. Pero también, hay que reconocerlo, gracias a la Jornada Mundial de Oración por la Paz en Oriente Medio y Siria, a la que convocó el Papa Francisco. Desde nuestra perspectiva de fe, desde el pulso de la fe, ante la amenaza inmediata del bombardeo sobre Siria, el Papa pide una oración por la paz en todo el mundo y ya no hay bombardeo. Veamos las palabras del Papa Francisco durante el rezo del Ángelus del pasado domingo, en el que él se manifiesta sobre los resultados de esta jornada de oración por la paz en Oriente Medio y en Siria. Quisiera dar las gracias a todos aquellos que de una u otra forma se unieron a la vigilia de oración y ayuno de ayer en la noche. Gracias a las numerosas personas que han ofrecido sus sufrimientos. Gracias a las autoridades civiles, a los miembros de otras comunidades cristianas y de otras religiones, y a los hombres y mujeres de buena voluntad que han vivido con este motivo momentos de oración, ayuno y reflexión. El compromiso continúa. Sigamos con la oración y con las obras de paz. Les invito a seguir rezando para que cese inmediatamente la violencia y la devastación en Siria, y para que se trabaje con renovado empeño por una justa solución al conflicto fratricida. Pidamos también por los otros países de Oriente Medio, especialmente por el Líbano, para que encuentre la anhelada estabilidad y siga siendo modelo de convivencia. Por Irak, para que la violencia sectaria deje paso a la reconciliación. Y por el proceso de paz entre israelitas y palestinos, para que avance con determinación y audacia. Pidamos también por Egipto, para que todos los egipcios, musulmanes y cristianos, se comprometan a construir juntos la sociedad buscando el bien de toda la población. La búsqueda de la paz es un camino largo y requiere paciencia y perseverancia. Sigamos rezando. Gracias también a esta gran propuesta del Santo Padre por la paz en Siria, es que se ha detenido el bombardeo. José Alberto Villasana es teólogo, es analista internacional. Alfredo Jalife Rame es analista de la geopolítica internacional. Está detenido el bombardeo. ¿Creen ustedes que así se quede? ¿O creen ustedes que tarde o temprano Barack Obama se saldrá con la suya? Bueno, yo tengo la certeza de que va a ocurrir porque está en las Escrituras. Es decir, ¿cuándo será eso? Es difícil decirlo, pero de que sucederá, sucederá. Y porque todo está descrito, repito, desde 7 siglos antes de Cristo, y nunca se ha dado en la historia la destrucción total de Damasco por el fuego, de la cual se enorgullece Israel, como dice Amós, ¿no? Y como dice también Isaías, será la gloria de Israel la destrucción de Damasco. Entonces, bueno, eso sucederá. Ojalá que sea lo más tarde posible, ojalá que encuentre confesados, si es que queda algún cristiano por ahí,
porque realmente pues es una cosa que va a suceder. Probablemente tienen que recurrir, precisamente porque Putin encajonó a los Estados Unidos, tienen que provocar otra bandera falsa. ¿No será que Obama se encajonó solo? Pues sí, pero lo ayudó, digamos. Lo sacó a salirse del encajonamiento. Así es. Ahora va a decir Obama que no bombardeó porque su esposa Michelle déjame, dado que nos nunca te vayas a una guerra sin la anuencia de tu mujer. De tu esposa, claro. Fíjate, nada más breve, porque se nos fue el tema de cómo operan Tú te vas ahora a China. Me voy a con China, la anuencia de tu esposa. Ella es la que me jala. Ella te lleva. No, me invita a la Academia de Ciencias Sociales de Shanghai. ¿Y tú te vas a Rusia? Yo me voy a Rusia, ahora salgo. Oye, ya cambiaste. Oye, como sabes que ya el centro de gravedad se va a Rusia, no, voy a hacer voy a hacer programas sobre la Iglesia Ortodoxa rusa y las catedrales y los monasterios son maravillosos. Estas iglesias con cúpulas de el ecumenismo. De pirulí. Yo creo que el ecumenismo es una de las recetas de salvación planetaria. Y el diálogo interreligioso. Por eso el ecumenismo. Bueno, ¿por qué la persecución contra cristianos en toda la región? ¿Por qué, Freddy? Es estratégica. Bueno, mira, es estratégica. Ahorita se la estaba diciendo en corto a... A ver, ¿qué no en Siria han convivido las religiones siempre ha sido modelo por la convivencia entre credos en Siria. Y en Egipto, musulmanes y cristianos coptos siempre bien. Así es muy sencillo. Primero que nada, a quien está detrás de Al-Qaeda y los Al-CIA y están propiciando toda esta lucha sectaria, obviamente les conviene expulsar a los cristianos que son minoría, pero más allá. Le quitas, en estos momentos, si tú bombardeas y matas cristianos, pues obviamente vas a tener protestas de Rusia, de Francia, de Italia, del Vaticano. Cuando ya no hay cristianos, pues ya no van a haber protestas. Eso también no hay que perderla de vista. Es muy maquiavélica, pero así piensan. Ellos, yo no pienso así, pero así piensan ellos. Tengo que pensar como ellos piensan. Ahora mira, aquí donde viene lo fundamental, que no quiero que se me pierda de vista, la cuestión del Cáucaso. Desgraciadamente, el bombardeo de Siria iba a alebrestar el avispero, iba a hacer un efecto dominó a Líbano, a Jordania, a Irak, al Kurdistán virtual, a Turquía. El rey de Jordania se fue con el Papa hace 2 semanas a decirle gel. No, pues él sabe de qué se trata. Y luego esto fue con llegaría... la reina, su esposa muy guapa. Sí, y además es palestina. Bueno, y luego... Y es cristiana. Y es cristiana. Sí. Por eso iba de blanco cuando fue con el Papa. Pero bueno, son aportaciones. Sí, yo lo sé. No son 2 minutos. Entonces, 3 minutos. Esto hubiera llegado a Irán. ¿Podemos hacer una segunda parte? Sí, pero déjame concluir. ¿Ustedes pueden venir? Sí, ya el próximo domingo. Invitas, porque tú tienes mucho que decir todavía. Pero déjame concluir esta parte. Venga. Si no vengo el otro día. No, sí, bueno, concluye. Bueno, esto hubiera llegado hasta Irán, que es frontera en el mar Caspio con Rusia. Y estás llegando a la frontera sur de Rusia, que es el soft belly, el bajo vientre islámico sunita de Rusia. Y ahí tienes los Juegos Olímpicos de Invierno el año entrante en Sochi, que es un puerto veraniego en el Mar Negro. Es decir, esto ya alcanza a Rusia. Poca gente, y tú ahora que vayas a Rusia seguramente lo vas a ver, el 20% de... bueno, también hay islámicos, por eso alebrestan la Carta Islámica. Claro. Los musulmanes, nadie defiende más a los musulmanes que yo, te lo soy sincero. Bueno, en el mundo ¿pero qué voy a ver? Bueno, a lo que vas a ver es que el 20% de Rusia son musulmanes. Hago una pausa de 1 semana con Alberto Villasana, con Alfredo Jalife, para continuar con este tema el próximo domingo. A ver mientras en esta semana qué sucede. Gracias, Freddy. Gracias, José Alberto. Pues mire usted, esto para comenzar y para continuar, miren nomás con quién estoy aquí. Equipo pesado. José Alberto Villasana, analista de temas internacionales, teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, y el maestro Alfredo Jalife, un experto en el análisis de la geopolítica internacional. Y esto porque usted lo pidió, pero además porque un servidor, hay que reconocerlo, me gusta tener por amigos a estos 2 personajes que, conociéndolos y platicando con ellos, la comprensión de los acontecimientos en el mundo se hace más sencillo, en medio de todo lo complicado que es. José Alberto, es que si empiezo contigo se nos va el bloque. No, se acaba el programa. José Alberto,
Vladimir Putin le amarró las manos a Barack Obama. Así se va a quedar, quietecito y callado. Con esto terminábamos el programa de hace 2 semanas. Sí, pero no solamente le ató las manos y lo metió al ruedo Putin a Obama, sino que además estarás de acuerdo, yo le doy la palabra a él, y él me la da a mí. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, le da la estocada a John Kerry, porque la propuesta de Putin es, bueno, que el gobierno sirio entregue sus armas químicas, y Lavrov dice no solo, sino que además metamos a la ONU para supervisar ese proceso. Magistral, ¿sí o no, Alfredo? No, y además China se suma claro, a Rusia. Y ahí viene lo importante. Vamos a ver cuál es la lectura, porque desgraciadamente nosotros en México, lo digo con todo el respeto, somos caricaturescos de lo que dice siempre los multimedia de Estados Unidos. Y no tenemos, como debe ser dialécticamente, la antítesis, para que el sujeto lector o el televidente pues decida si le gustó la tesis o la antítesis. ¿Cuál es la lectura de China y de Rusia, de los eventos? Pasa una cosa más, Freddy. También con todo respeto. Sí. Aquí todos es respeto. Sí, claro, todos somos respetuosos. Sí. Como México y los mexicanos nos sentimos lejísimos de Siria, como que aquello está tan lejos que no nos importa, no nos afecta, y además no hay un análisis. ¿no? México es el primero que debe estar enterado, porque nosotros dependemos, guste o no, del petróleo. Sí. Entonces, si tú no tienes ahí un radar mundial de cómo se cotiza, porque es el verdadero objeto, la única mercancía verdaderamente global es el petróleo. Además, nuestra economía mexicana está colgada del oro, sobre cuando todo, pudiera estar de la plata. Entonces, tú luego me explicas del oro y del dólar. Cómo el házaro sionista Jorge Castañeda Guzmán, lo primero que hace llegando a la Cancillería es cerrar la embajada con Arabia Saudita, cuando yo tendría ahí todo un staff monitoreando el precio del petróleo, porque me va a afectar, y más para bien o para mal, no porque me caiga bien o mal Arabia Saudita, es de estrategia nacional tener una embajada en Arabia Saudita. No, pero para que tú veas cómo juegan las grandes ligas. Es que son intereses, ¿estás de acuerdo? Y más ahorita que la burbuja de los derivados está a punto de estallar y se va a venir una guerra, la tercera guerra mundial por el petróleo. Pues es importante saber en México quién está queriendo que se privatice, que suba, que baje, o que se abre, claro, es todo eso nos afecta toda una lectura mundial que hay que hacer. Entonces, mira, regresando China a la lectura, se suma a Rusia, dijiste. Mira, Lavrov, lo primero que dice, ¿qué es Lavrov? Sergei Lavrov, el canciller de Rusia, habla, para que veas la diferencia de cancilleres, la mediocridad de un canciller en México con Fox y la grandiosidad de un canciller ruso que regresa por la puerta grande. Entonces, Sergei Lavrov, tú recordarás que en el grupo de los 20, Obama fue puesto en minoría. Incluso hay que reconocer que mismo México rectifica otra pésima declaración de un pseudo canciller que tenemos en México, ni sé cómo se llama, no viene al caso, que era secretario de Hacienda de Calderón y lo hacen canciller. Por eso tienes tantas pifias. Es decir, tú no puedes estar intercambiando fichas para actos de diplomacia que requieren todo un entrenamiento de vida y experiencia y conocimiento geopolítico e histórico, que obviamente no las tienen los dos que cité. Por eso México tiene tantas fallas en política exterior. Y México, hay que reconocerlo, rectifica en el G20 porque MIT, ya me acordé de su apellido, MIT, es que suena feo en español, MEADE, como que suena, ¿no? Entonces lo dejo en MIT. Dice, es urgente e importante bombardear a Siria, literal, ¿eh? Sí. Literal. O sea, oye, metiéndonos ya en un conflicto mundial. Oye, ¿cómo México? ¿Y dónde dejaste la doctrina Estrada? ¿Dónde dejas el no intervencionismo? Además, nosotros hicimos la doctrina Estrada por experiencia de 13 invasiones. Así es. Es decir, no viene de la nada. Bueno, entonces rectifica bien, hay que reconocerlo, el gobierno mexicano, y dice, nosotros nos vamos con la ONU. Y Obama es puesto en minoría, y ahí suceden dos cosas fundamentales. La fractura en el G20 de los BRICS, que están en contra, y el G7, que se vuelve un G2 al final, con Francia y Estados Unidos solos. El presidente Peña Nieto estuvo en la reunión del Por eso G20 dije el gobierno en mexicano. San Petersburgo, y más bien le fue a reclamar a Barack Obama lo que del porque lo espiaba. El espionaje. Pero ¿Y a poco no sabía que no lo espiaban? ¿Ustedes creen que haya habido ahí alguna palabra
hacia el asunto de Siria? Claro, no por parte del presidente de México, pero por parte del presidente Obama. ¿Le habrá dicho algo? No creo que en corto entre ellos dos, pero sí la noche de ese día en que Peña Nieto saluda a Obama, esa noche el G20 discutió el tema por instancias de Putin. Y México hizo muy bien, muy bien. Fíjate, yo así como soy crítico, tengo que reconocer cuando se hacen las cosas. Es muy bueno ser crítico. Sí, pero crítico cartesiano, es que en este país, con todo respeto, falta la crítico crítica. Muchas veces lo tachan de conflictivo o anti algo. Sí. Bueno, entonces ahí hizo muy bien y reconoció el gobierno México que hay que pasar por la ONU. Ajá. Genial. Lo que la ONU dice. Muy bueno, hay que reconocerlo y felicitarlo. Excelente. Así como tiene. Bueno, entonces ahí le da las gracias luego Lavrov, el canciller ruso, a los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que formaron un grupo cohesivo. Y luego en la conferencia de prensa que da, también le da las gracias al grupo de Shanghái, que ahí es muy interesante porque existe el traslape entre Brasil, más que nada entre Rusia y China, con los dos grupos que son los BRICS, el grupo de Shanghái. Rápidamente el grupo de Shanghái fue creado después del 11 de septiembre por China, que eso no pasa. ¿Y qué sucede? El grupo de Shanghái tiene, ya dije, a Rusia y a China, pero tiene a 4 países islámicos, centroasiáticos, frontera con Rusia y China. Por eso están atizando el fuego islámico. El fuego islámico del Medio Oriente no solamente es por lo que ya habíamos dicho, que el Medio Oriente se escribe con P de petróleo, A de agua, G de gas y T, teología territorial. Así es. Qué bien que te aprendiste la lección. Bueno, pues te sacaste 10. No solo conduzco, también aprendo. También yo sé. A ver, ¿se acuerdan ustedes cuando la incursión de Baby Bush a Irak? Para quien piense que porque México está muy lejos de este asunto no nos afecta, ¿cómo el presidente Bush estaba buscando al presidente Vicente Fox concretamente para pedirle tropas de mexicanos para enviarlos a Irak? Y el presidente Vicente Fox dijo, me duele mucho aquí la columna, tengo una hernia, estoy fatal, y se fue a operar. Bueno, aunque para no atender si quieres, la solicitud. Mira, ahorita no me quiero robar el micrófono, si quieres yo te cuento la realidad que pasó, porque mi amigo, en paz descanse, Adolfo Aguilar Sincer, a quien yo invité a comer en Cuernavaca, con Cuauhtémoc Cárdenas y unos grandes de la política mexicana, nos contó la realidad que pasó ahí. Pura mentira. Pura mentira. No tenía Adolfo hasta el último minuto ninguna instrucción de cómo votar en la ONU. Y por una sencilla razón no se votó, porque no hubo votación. Estados Unidos se fue por la libre, porque sabían que venía el veto francés con mi otro amigo Dominique de Villepin. Se pasó por alto el Consejo de Seguridad y decidió ir al ataque contra lo que vino a decir Fox. Sí, pero yo te doy datos duros. Sí. Pero Bush entonces le pidió tropas de México. No, él mintió. Él luego en sus memorias, Bush critica a Fox y Fox le replica de que él tuvo la razón, que no quería la guerra. Ellos sí querían a la guerra, incluso Rosenthal Goodman, que fue subsecretario de... Castañeda también. Querían ellos querían la guerra. Vamos a la guerra. Claro. Bueno, pues ahí está para que usted... Bueno, puedo regresar rápido para que vea cómo en un conflicto de este tipo, México... Hay muchos intereses. Sí está, va a ser involucrado obligadamente, porque somos socios tenemos de los petróleo, Estados Unidos, nada más por además. eso. Bueno, entonces el grupo de Shanghái tiene a los 4 países islámicos, que ahorita no viene al caso que cite, pero viene lo más importante, porque le da las gracias Lavrov. Asistieron como observadores, ojo, India, otro traslape con los BRICS, Mongolia, Afganistán, Pakistán y agárrense de la silla, Irán. Agárrense y de el la silla, presidente de donde sean, agárrense de la silla, con doble L. No te oí bien. Bueno, si quieres agarrarte de la silla. No, gracias. Bueno, entonces ahí, ¿qué sucede? Es el primer encuentro entre Irán, el presidente iraní Rouhani, que es un moderado, y Putin, para que veas las grandes jugadas. Y ahí va, y concluyo. The Global Times, que es un periódico en inglés de los chinos, felicita a Lavrov y dice: el mundo ya cambió. Y hoy tenemos una nueva correlación de fuerzas en donde están brillando intensamente los BRICS y el grupo de Shanghái. Sí. Eso es lo que quiero dejar. Pero además, adicionalmente, para abonar a nuestro tema, en esa reunión es donde Siria le entrega formalmente a Rusia las pruebas de que el ataque con armas químicas lo hicieron los rebeldes terroristas y no el gobierno.
Y entonces por eso ahora el gobierno de Rusia está diciendo, no me basta con que la ONU, Ban Ki-moon, haya dicho que sí hubo efectivamente gasarín, sino el punto es que se sigan las investigaciones para ver quién lo gaseó. Siento que una gran preocupación del presidente Obama debe ser que hoy el mundo sabe ya muchas cosas. Exactamente. Ajá, y se sabe ya que hay agentes extranjeros que son infiltrados en las naciones para provocar desórdenes, para la primavera árabe, para provocar disturbios, claro, en todo ese mundo que es un cóctel de petróleo, gas, territorio y religiones. Apenas ayer veía yo un video de horror, la hermandad musulmana con el cuerpo de un cristiano decapitado arrastrándolo por las calles del Cairo. ¿Qué es esto? Yo estuve en el Cairo hace un año, una convivencia pacífica de musulmanes con cristianos coptos ortodoxos. Esto que está sucediendo evidentemente es algo provocado, incitado, arrojado desde afuera. Y me parece, salvo la mejor opinión de ustedes, que si se logró detener el bombardeo sobre Siria es porque hoy muchas voces han denunciado esta incursión externa en Siria. Es muy sencillo, Roberto. Atizar al mundo islámico, que son 1.600 millones de feligreses. Cito los datos de la organización de la Conferencia Islámica, que son oficiales. 1.600 millones de feligreses, que si estuvieran unidos los 57 países islámicos, serían la tercera potencia del mundo. Entonces hay que balcanizarlos, por un lado, pero viene lo más importante. Estados Unidos no tiene agenda islámica, es decir, no hay islámicos en Estados Unidos, a lo sumo 6 millones. ¿El presidente no es no nada? Es? No, el papá sí lo fue, el de Kenia, ¿no? Por eso él se llama Barack Hussein. No, Obama. Bueno, su nombre real es Barry Soetoro. Sí. No es Barack Obama. Bueno, por la mamá. No, y el papadrastro. Sí, porque él realmente nace en Kenia. Es decir, hay una... Ah, ¿no nació en Hawái? No. Ahí hay credencial falsa, ahí hay ¿no? una... Bueno, ni modo. No solamente las credenciales de nacimiento falso, son falsas en algunos lugares. Entonces aquí no solo en lo relevante... gobiernos de la República. Lo relevante pero el aquí, punto es que él no es islámico. Si tú atizas, se ven bien las fronteras, tú atizas la carta islámica, le llega ese incendio al sur de Rusia, que tiene 20% de islámicos. Tú ahorita que vayas, sigues ya ves, la vez pasada te lo dije, es que la gente no lo quiere creer. 20% de islámicos, sobre todo en la región del Cáucaso y de Tatarstán. Bueno, luego China tiene una región muy privilegiada que se llama el Xinjiang, J-I-N-G-I-A-N-J. Cuando vayas a China también lo investiga. Fíjate cómo te envío de ¿cómo se llama? De reportero premonitorio, ¿no? Entonces, en Xinjiang... premonitorio. Tienes ahí una región autónoma... Al Cairo yo ahorita no voy ni loco, ¿eh? Ya ni los egipcios están yendo al Cairo, no te preocupes. Sí, Entonces, en Xinjiang es una región islámica muy importante, que ahí tiene mucho uranio, petróleo, y ahí hace sus pruebas nucleares China. Muy bien bajado ese balón, Freddy. En la parte sur de Rusia tiene gran población islámica. Y muy bien dicho hace 2 semanas cuando dijiste, esto es muy cruel, es más, repítelo, ¿no? Lo de los cristianos. Claro. O sea, si no hubiera cristianos en la región, ya no hay nadie que reclame. A quien defender. Y no hay nadie a quien defender. Sí. Por eso la tragedia de Malula. Fíjate, los cristianos, por ejemplo, del Líbano, y los cristianos, que son los últimos cristianos que quedan prácticamente, pero ellos son católico-maronitas, no hay que perder de vista. Yo creo que ya hiciste aquí con nuestro amigo, el obispo George Avillunes, que es gran amigo nuestro y sabe mucho del tema. Él entiende, seguramente les explicó cómo es la religión católica maronita, que conserva mucho de sus rituales, sobre todo hablar el arameo que es una belleza. La consagración en arameo. La consagración, y que pertenece al Vaticano. Es decir, eso no hay que perderlo de vista. Es decir, el patriarca del Líbano, católico maronita, pertenece al Vaticano. Bueno, nomás es cardenal. Sí, así es. El patriarca maronita es cardenal. Sí, pero hay un gran respeto por el cardenal católico maronita, porque ahí es donde se inicia Cristo, es decir, no es fácil, ¿no? Es decir, tienes la gran tradición, todo lo del nazareno, ¿no? Que eso pesa mucho. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Aunque no sean católico maronita los de Malula, son cristianos ortodoxos, ahí quienes brincan son los rusos.
Porque los rusos son ortodoxos. Los rusos son cristianos. Rusia pero ortodoxos, pero no son católicos. No, pero ahorita ya Rusia es cristiana. Hay diálogo cristiano, que eso es muy importante. Rusia es cristiana, Así es. como el 8% de la población de Egipto es cristiana también. Sí. Vamos a ver este editorial del Centro Televisivo Vaticano que nos habla sobre el gran deseo de la paz. Y después continuamos con más de esto. Le voy a platicar también sobre una gran propuesta que viene del Papa Francisco, presentada por su secretario para las Relaciones con los Estados, su canciller, Dominique Manberti. Ya ves, no dejamos hablar de cancilleres. El Papa, no, pero vas a ver. Su canciller, el Papa dice también, claro. Que se desarme nuclearmente todo el Oriente Medio. ¿Qué propuesta? Genial. Porque el que tiene armamento allí es Israel. Israel tiene 400 bombas nucleares. Y por eso Siria y los demás países se han armado con bombas, con armas químicas. Porque tú sabes cómo le llaman a las armas químicas, las armas nucleares de los pobres. Sí, no pueden tener armas nucleares, pero tienen que buscarlo. No los estoy justificando. Vamos al editorial manera, claro, del Centro Televisivo Vaticano y regresamos con esto a hablar de esta propuesta, el desarme nuclear de Oriente Medio. ¿Qué propuesta, Queremos un mundo de paz. Queremos ser hombres y mujeres de paz. Queremos que en esta sociedad nuestra, destrozada por divisiones y conflictos, nazca la paz. Nunca más la guerra. La paz es un regalo demasiado precioso que debe ser promovido y cuidado. Es el grito del Papa Francisco que llama a toda la Iglesia y de la forma que crean más oportuna a los hermanos cristianos no católicos, los pertenecientes a otras religiones y los hombres de buena voluntad, a un día de ayuno y oración por la paz. La paz, lo sabemos, no se reduce a la ausencia de guerra, sino que se construye, decía Paulo VI en la Populorum Progressio, día a día, persiguiendo un orden querido por Dios que comporta una justicia más perfecta entre los hombres. Palabras que recuerdan a las de Pío XII. Nada se pierde con la paz, todo puede perderse con la guerra. Y las del Papa Juan, que en la Pacem Terris se encomendaba a todos los hombres de buena voluntad la tarea de recomponer las relaciones de la convivencia en la verdad, en la justicia, en el amor, en la libertad. La paz que invocamos para el mundo entero no puede producirse sino partiendo ante todo de cada uno de nosotros, de la decisión personal de vivir nuestra humanidad en la transparencia del Evangelio. La paz no nace si nuestra vida está arraigada en el pecado. Si las relaciones personales y concretas con las personas con las que compartimos el tiempo, el del trabajo y el tiempo libre, están marcadas por la envidia y por los celos que producen mentira, calumnia y sospecha. Nos recuerda el Salmo: con la boca bendicen, con el corazón maldicen. No es posible invocar la paz cuando tu lengua está atareada con la maledicencia. La paz puede nacer cuando nuestra oración brota del corazón redimido, del corazón que ha gozado de la misericordia del Padre y por eso es capaz de misericordia y de perdón. La paz no es tema para los moralistas, sino para los discípulos del Maestro. Jesús nos pone en guardia cuando nos dice, respecto a los jefes religiosos, hagan y observen todo lo que les dicen, pero no actúen según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Cargan fardos pesados y difíciles de llevar sobre las espaldas de la gente, pero ellos no quieren moverlos ni siquiera con un dedo. Las palabras por la paz, el editorial del Centro Televisivo Vaticano. Hago una pausa, regreso para hablar de este tema, la propuesta del Papa de desarmar a Oriente Medio en armamento nuclear. ¿Qué propuesta? Continuamos con más de El Pulso de la Fe, hoy con la segunda parte de esta mesa de análisis, hablando sobre el conflicto en Siria y en Oriente Medio. ¿Qué tiene que ver este programa, El Pulso de la Fe, con este tema? Pues principalmente las tres cosas siguientes. Mire usted. Una, hay escrituras, hay profecías escriturísticas en la Biblia que dirigen la atención hacia estos conflictos. Dos,
una constante por parte de la Santa Sede y del Papa de hablar por la paz en Siria y en Oriente Medio. Y 3, la persecución de cristianos en Oriente Medio. Estas son las 3 cosas que nos permiten hablar en este programa de lo que sucede en Siria. Y estoy hablando hoy con Alfredo Jalife Rame, analista de la geopolítica internacional, un gran conocedor del petróleo y de estos conflictos en el mundo. Y estoy hablando con José Alberto Villasana, teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, un gran analista de las Sagradas Escrituras y de la escatología, y también un gran analista de temas internacionales. Le voy a entregar enseguida una entrevista al cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Sagrada Congregación para las Iglesias Orientales. Él explica lo que sucede en Oriente Medio. Mire. Me impresionó mucho en esta vigilia no solo las palabras del Papa, que dio un contexto antropológico de la paz como obra de custodia de la creación, pero me impresionó el clima de oración que había, el silencio, cómo a pesar de que hubiese una multitud tan grande de personas, se podía verdaderamente orar en silencio, meditar, reflexionar. Y esta fue para mí la gran respuesta del Papa a esta necesidad de Siria. Más que las armas, son las armas de la oración y del espíritu las que deben prevalecer. Espero que las palabras del Papa toquen también el corazón y las mentes de los que tienen la responsabilidad de la suerte del mundo, para que razonablemente lleguen a soluciones que traigan paz sin tener que recurrir a medios que pueden producir todavía otra violencia y contagiar a toda la región de Oriente Medio con una guerra cuyas consecuencias no se saben. El cardenal Sandri está en contacto con los obispos de Siria que consiguen todavía comunicar y que hablan de pastores y fieles, obligados a continuos desplazamientos en el país para huir de la violencia de la guerra civil. A estas comunidades probadas, la ofensiva de paz del Papa Francisco les ha llevado un aliento de esperanza. Sentirse en medio de esta guerra, en medio de estos abusos de una parte y de la otra, puede llevar no solo a la pérdida de la propia esperanza humana, sino también de la esperanza cristiana. Pero con este gesto, el Papa les ha dado a todos valentía, fuerza, sentirse acompañados por toda la Iglesia cuando viven este momento de Via Crucis que está pasando este país. En estos días, los opositores al régimen de Assad han atacado y ocupado el pueblo cristiano de Malula, conocido por sus antiguos monasterios, y obligaron a huir a la mayor parte de los habitantes. Desgraciadamente, en Oriente Medio se mata a las personas, se pisotean los derechos de la persona humana, se profana a hombres, mujeres y niños con la violencia. Pero, desgraciadamente, también los edificios que son el símbolo de la fe, de la tradición, de la historia cristiana de estos pueblos, son profanados, como ha ocurrido en este pueblo de Siria, donde todavía se hablaba el arameo, la lengua de Jesús, Malula, y esperamos que haya un alto al fuego que llegue a todos estos lugares santos, todas estas iglesias cristianas destruidas en medio de estas batallas, como ha sucedido también en Egipto. Así lo dijo el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Sagrada Congregación para las Iglesias Orientales, y hay que recordarlo, él fue nuncio en México durante 6 años. Durante 6 meses, el cardenal Sandri. José Alberto, ¿crees tú verdaderamente que los cristianos en Siria se sientan aliviados por las intervenciones del Papa y los pronunciamientos de la Santa Sede? Sin duda, pero yo diría los pocos que quedan, porque se calcula que cerca de 300,000 fueron ya expulsados de Siria. Fueron casa por casa amenazando a las familias cristianas, diciéndoles, tienen ustedes 10 días para irse. Pero di por quién. Pues por Al-Qaeda. Por Al-Qaeda y los yihadistas, y al-Sunnah, salafistas, exactamente, takfiristas, sí, que son los que han estado, no es insulto, que han estado pues agitando, digamos, el sunismo
sirio en contra del alawismo de Bashar al-Assad, que es básicamente chiitas. Quieren romper ese esquema y en medio, pues a los que agarran son a los cristianos. Entonces, dicho y hecho, les dieron 10 días para irse del país, cerca de 300,000 personas pudieron escapar y a los que quedaron pues, han ido matándolos familia tras familia. ¿Por qué? ¿Por qué desplazar a población cristiana de Siria? ¿Para qué? Bueno, básicamente por lo que decíamos la vez pasada, es decir, porque el cristiano en Siria tiene protección de Rusia, tiene protección de la Santa Sede, tiene protección de algunos países de la OTAN y en cuanto no haya más cristianos, pues es fácil. Y también pues porque hay esta hazaña de perseguir a los cristianos. Los mismos templos los han convertido en cuarteles, en establos, han profanado muchos templos, han tratado de destruirlos y quemarlos. Y a veces se da que incluso los mismos musulmanes defienden los templos cristianos para que no los destruyan. Es básicamente por esta razón. ¿Tú crees que una acción muy directa pudiese interpretarse como muy retadora, por ejemplo, un viaje apostólico a Siria? ¿La presencia del Papa allí? Pues desde luego que sí sería Estuvo el muy Papa fuerte. el año pasado en Líbano, antes de que es. Se fuera Benedicto, ¿te acuerdas? En septiembre. Sí. Y no, realmente, mira, no tiene los mucho cristianos... influjo, ¿no? Mira, mientras cuente aquí estamos también, si me permiten, en un juego demográfico, que hay que entender. Hay que entrar al mosaico de lo que es Siria. El 80% son sunitas, nos guste o no. Exactamente. Por eso Siria pudo ser gobernada en un tándem alawita, que eran los militares que tenían el control, básicamente, pero con la burguesía y el apoyo de Arabia Saudita, que son sunitas. En el momento que eso se fractura por intereses geopolíticos de Estados Unidos y de Rusia, pues obviamente el régimen entra en crisis, hay que reconocerlo. Y tiene que recurrir a la alianza con Irán. Así es. Ahí la explicación un poco del por qué romper esta Entonces alianza. recurren a Irán como recambio a lo de Arabia Saudita. Son juegos geopolíticos regionales muy pesados. Ellos juegan a la mayoría. Al final de cuentas, demografía es democracia. Claro. No. Cuando tú tienes 80% de sunitas, pues ¿quién debe ser el gobernante? Pues es obvio, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha dado una alianza de minorías con la salvedad de los drusos, que tienen dos juegos ahí. No me quiero meter porque es más complejo que todo el mundo, el juego druso. Los cristianos drusos. No. Los drusos es una secta que viene del Islam, pero son esotéricos, lo digo con mucho respeto. Porque son los que usan un gorrito blanco, así redondo. Pero son monógamos. Entonces son musulmanes drusos. Son musulmanes, aunque no los aceptan mucho el Islam. Visten todos de blanco, ¿no? Sí, son fuera de serie. Mira, es más, el Líbano es un binomio druso-maronita. Así se forma el Líbano. Si quien no entienda eso, pues no entiende lo demás. Pero a lo que voy, en Siria son minoría. Entonces ahí no quiero meterme en ese juego, pero los demás, los que son los cristianos en general, se han aliado a los alawitas por temor al fundamentalismo sunita, que también hay gente muy respetable entre los sunitas, hay que decirlo. Sí, y yo incluso te lo digo, los rebeldes están divididos. Hay unos que son los yihadistas, que al parecer maneja la CIA, y los otros que sí realmente tienen demandas legítimas. Tú no puedes gobernar a Siria sin los sunitas, eso es absurdo. Entonces, yo creo que eso también hay que entenderlo en la dinámica que se ha dado de descomposición. Ahora, el Líbano, Líbano es peor. Cosa que te lo dice yo tengo carta de nacionalidad libanesa, sé de lo que hablo y viví en Líbano, no es de periódicos. Somos 18 sectas en el Líbano. Es un país, yo siempre lo digo, es un país antigravitatorio el Líbano. Yo no sé cómo le hace, porque todo lo que yo te digo se condensa en el Líbano. Todo este conflicto global, regional y local, el mayor punto de concentración es el Líbano. De ahí que es un milagro, literalmente, que no haya implosionado. Sí. Bueno, y además los grupos que iniciaron como grupos terroristas y que ahora son partidos políticos. ¿Cuántos partidos políticos hay en Líbano? Mira, ¿40? ¿Cuántas televisiones? Cada partido tiene su televisora. Con eso te digo todo. No estoy dando ideas, ¿eh? Cuando el Papa Benedicto estuvo en Líbano, yo recuerdo unos pendones en los postes de Beirut, de color amarillo con letras verdes. Bueno, ese es Hezbollah. El fusil, ¿no? Claro, y decía,
Bienvenido, Santo Padre. Explica un poco. Hezbollah. Acabas de tocar. Y cuando vi estos pendones, me acordé de lo que fue a decir Condoleezza Rice. Van a continuar los bombardeos sobre el Líbano porque ahí está Hezbollah. Y vi a Hezbollah, dicen allá, dándole la bienvenida al Papa. Bueno, es que era un grupo terrorista, ahora es un partido político. Es un partido político con el poder y es aliado que explica todo lo que está pasando de Siria. Precisamente por el chiismo. Pero yo me voy más, ya que tú estás en la teología, mi querido José Alberto, lo vamos a entender desde el punto de vista abstracto y la gente lo va a entender muy bien. Todo el operativo del 11 de septiembre y todo lo que se ha derivado al CIA, Al Qaeda, es choque de civilizaciones. Claro. Es de Samuel Huntington, que además odiaba a México. Su último libro antes de morir se llamaba ¿Quiénes somos? Un libro antimexicano. Yo no puedo entender cómo un mexicano sea pro Huntington. Y te voy a decir algo, es casi el libro de cabecera de muchos pseudointelectuales del país. Bueno, y esto choca, obviamente de ahí deriva todo este conflicto, es choque de civilización. Provocado. Claro. Por eso el Vaticano, que obviamente tiene una política exterior, le entiende muy bien la jugada. Rusia, la Iglesia Ortodoxa, Irán, el chiismo universal, diría yo. Y yo diría parte de Egipto, porque Egipto no jaló con Obama en esta, no jaló con ellos. Incluso hay acercamiento de Egipto con Rusia e Irán a raíz de la derrota de Obama desde el punto de vista democrático. Entonces, el Vaticano y todas estas entidades que acabo de citar promueven el diálogo de civilizaciones. Muy bien. Claro. ¿Tú crees? Para contrarrestar la balcanización y las guerras. Exactamente. Pues precisamente, ¿tú crees que esta jugada maravillosa, esta acción de Benedicto XVI de crear cardenal al patriarca maronita libanés Bechara Boutros Ghali es precisamente para calmar las cosas y tener un diálogo? Y el patriarca católico maronita tiene un maravilloso diálogo con Hezbollah. Ah, sí. Aquí nos venden que son terroristas. Bueno, cada quien no saben, no conocen el Líbano. Hoy por hoy es un partido político. Es un partido político. Pero imagínese nomás usted, qué cosa tan terrible sería que de pronto los Estados Unidos dijeran que un partido político de México es un grupo terrorista. Y entonces empiezan los bombardeos. ¿Y a poco no lo han hecho? No, hasta ahora no. Hasta ahora no. Del siglo Vamos pasado. a ver enseguida la gran jornada de oración promovida por el Papa Francisco el 7 de septiembre para orar, ayunar y hacer actos penitenciales en favor de la paz en Siria y en el Medio Oriente. Desde el pulso de la fe que tenemos, podemos decir, gracias a esta acción, se detuvo el bombardeo sobre Siria. Esta es la crónica. Que acabe el ruido de las armas. La guerra marca siempre el fracaso de la paz. Es siempre una derrota para la humanidad. El sábado 7 de septiembre, un intenso silencio atravesó la plaza de San Pedro por la fuerza de un ejército orante armado únicamente con las cuentas del rosario. Decenas de miles de personas se unieron a la jornada de oración y ayuno por la paz en Siria y en el mundo entero, convocada por el Papa Francisco. Hombres y mujeres, creyentes y no creyentes, pidieron al unísono la paz entre los pueblos, armonía para el planeta. Cuando el hombre piensa solo en sí mismo, en sus propios intereses y se pone en el centro, dijo el pontífice en su homilía, cuando se deja fascinar por los ídolos del dominio y del poder, cuando se pone en el lugar de Dios, entonces daña todas las relaciones, lo arruina todo y abre la puerta a la violencia, a la indiferencia, al conflicto. También hoy nos dejamos guiar por los ídolos, por el egoísmo, por nuestros propios intereses, y este comportamiento sigue adelante. Hemos perfeccionado nuestras armas, se ha adormilado nuestra conciencia, hecho más sutiles nuestras razones para justificarnos. Como si fuese algo normal, seguimos sembrando destrucción, dolor, muerte. La violencia, la guerra, solo producen muerte, hablan de muerte. La violencia y la guerra tienen el lenguaje de la muerte. El hombre que abandona la perspectiva de la belleza y de la bondad rompe la armonía con la creación y de alguna manera ofrece una nueva oportunidad a Caín, capaz de levantar la mano contra su hermano para matarlo.
Frente al tormento de la guerra en Siria, emblema de un horror que recorre toda la historia del hombre, el Papa Francisco aclaró que es posible romper esta espiral de dolor y de muerte. El pontífice pidió a todos mirar a la cruz, porque en el silencio de la cruz calla el estrépito de las armas y habla el lenguaje de la reconciliación, del perdón, del diálogo, de la paz. La violencia y la guerra no son nunca caminos de paz. Que cada cual se anime a mirar en lo profundo de su conciencia y escuche esta palabra que dice: sal de tus intereses que atrofian el corazón. Supera la indiferencia hacia el otro que hace insensible tu corazón. Vence tus razones de muerte y ábrete al diálogo, a la reconciliación. Mira el dolor de tu hermano. Ahora pienso en los niños, únicamente en los que mira el dolor de tu hermano y no añadas otro dolor. Detén tu mano, reconstruye la armonía que ha sido despedazada, y esto no con el enfrentamiento, sino con el encuentro. La crónica de la jornada por la paz, con ayuno y con penitencia, y se logró. Que Vladimir Putin hizo una gran acción, cierto, pero para quienes creemos, logramos con nuestro ayuno y nuestra oración detener ese bombardeo a Siria. Voy a hacer una pausa, regreso para analizar la gran propuesta de la Santa Sede a través del secretario para las relaciones con los estados, Dominique Mamberti, consistente en el desarme nuclear de Oriente Medio. Una pausa, vuelvo con esto y con más. Y continuamos con más de este análisis de la situación en Siria con José Alberto Villasana, analista de temas internacionales, Premio Nacional de Periodismo. ¿En cuántas ocasiones, José Alberto? ¿Ya van 4? En tres. ¿Ya te apoderaste del club? Oye. Pues ya están honor a que honor merece. Sí, bueno. Oye, además yo soy el jurado. Pues tú fuiste parte del jurado. No, presidente del jurado. ¿Por qué crees que se lo sacó? Pues ya se supo. No, se lo sacó por bueno. Por méritos, una de ellas fue... No, eso va a decir que yo estoy regalando premio tampoco. Una de yo veo los parámetros y hasta, digo, ¿para qué te digo? Es por parámetros. Entonces me voy a meter yo también. Sí, porque no mandas tu candidatura. Por un estudio, un análisis de las Torres Gemelas, fue una vez que ganó el premio. Bueno, fue el primero, Le Monde Diplomatique. Y si no mandas tus artículos y tus programas, pues no, ¿cómo te califico? Ya no estoy ahí. Y también, entonces ya para que los mando. Tienen buen criterio. Y estoy platicando con Alfredo Jalife Rame, analista de la geopolítica internacional. A ver, Dominique Mamberti, secretario para las relaciones con los estados de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, es decir, como el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Otro canciller, pero de los buenos. Y entonces él dice, el desarme nuclear de Oriente Medio. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué países de Oriente Medio tienen armamento nuclear? Israel se cree... ¿Y cuál otro? ¿Y uno más? Y nada es decir, la propuesta de la Santa Sede es directa a que Israel se quede sin armas nucleares. Que deshaga sus armas, o sea, que seamos parejos. Si estamos pidiendo que Irán y Siria entreguen sus armas químicas, bueno, pues entonces que Israel también... entregue sus armas nucleares. Entregue sus armas nucleares, porque como bien decía Alfredo, es una reacción de estos países a decir, yo por lo menos debo tener algo de protección. Y entonces por eso pues tengo estas armas químicas. ¿Pero por qué? Para protegerme de la eventualidad de que Israel cualquier día me llueve aquí con armas nucleares. Ese es el punto magnífico de Mamberti. Entonces ya podemos sentarnos en la mesa en igualdad de situaciones.
El problema también con este país es que respetuosamente digo, tú no puedes decir Israel porque luego dicen, es antisionista. Es antisemita. Sí, antisionista no es malo. Antisemita es absurda. La propuesta viene por parte de la Santa Sede. La propuesta aquí no es un asunto de religiones, es un asunto de paz en la región. No puede haber un país con armamento nuclear y ser el único. Como no vamos a proponer que se armen todos, entonces hay que proponer que uno se desarme. Ese es el asunto. Ese es el punto. Sí, pero eso forma parte de la dinámica de que Siria acepta firmar el Tratado de Convención de Prohibición de Armas Químicas, que se me hace una magnífica propuesta. Pues no solamente que lo destruya, sino que lo firme y lo ratifique. Israel tiene armas químicas y biológicas. Lo acaba de sacar Foreign Policy. Químicas, nucleares y biológicas. No, pero primero me voy por las armas de los pobres. Químicas. Las químicas y las biológicas, de las que nadie está hablando. O sea, virus, acuérdate que la definición de armas de destrucción masiva la da la ONU, que a mi juicio se queda muy corta. Es el ABC en inglés, que es Atomic, Biological and Chemical. Es atómicas, biológicas y químicas, más radiológicas. Hay otras, pero hay unas peores, las Buster, es casi un Hiroshima, nadie habla de ellas. ¿Qué tiene Estados Unidos e Israel? Tiene Estados Unidos, Israel, por cierto, las Buster son tremendas, perforan, es un terremoto, para acá va pronto. Bueno, entonces, Irán tiene un proyecto nuclear. Tú para crear una bomba atómica necesitas más de 90% de enriquecimiento de uranio. Irán llegó al 20%, que nada más sirve para propósitos médicos. Yo hasta en broma digo, además yo soy yucateco también, tengo una ciudad yucateca, que es multiétnico. Sí, así es. Por eso es maya soy y es semita. Maya semítico. Ajá. Oye, qué maravilla, 2 civilizaciones. Imagínate, ya me lanzaste a las nubes. Bueno, de la casta divina la casta beduina, que esa no se te olvide. Bueno, entonces, ahí tienes tú que el asunto de las armas nucleares es fundamental entenderlo en el enriquecimiento de uranio. Yo incluso digo que con el 20% de Irán no haces ni una bomba yucateca. Sí, porque... No te da. Pero eso es muy interesante, mira. Se ha creado una dinámica que el Vaticano cachó muy bien. Quitas las armas químicas de Siria, perfecto, todos estamos de acuerdo. Obligas a Israel a ratificar el Tratado de Armas Químicas, que no lo ha ratificado. Entras a las armas biológicas, que no hay que perderlas. Entras a la dinámica de Irán, que va a estar Rouhani hablando, está dispuesto ya a ceder, a negociar con Estados Unidos. Incluso acaba de hacer un artículo en el Washington Post, maravilloso, donde dice, nosotros somos una nación pacífica, nunca vamos a tener la bomba atómica. Ya tienes otro avance en la escalada pacífica. ¿La Santa Sede ha actuado bien? Muy bien. Extraordinariamente. No, pero concluyo. Bien. Y esto obliga a que no puede ser que Israel ostente 400 bombas nucleares, que eso, ¿quién lo dice? El Boletín de Científicos Atómicos, que es el conglomerado mayor de premios Nobel de Química y Física del mundo. Es decir, son muy serios. Con sede en los Estados Unidos. Sí, pero son de primera. Tengo 2 minutos. Yo se los cedo a José Alberto. Fíjate, mira, generoso. Claro, durante 2 semanas lo bombardearon por Twitter. Deja hablar a José Alberto. Sí, es cierto. Viene generoso. Hoy estuvo el programa ya. No, pero eso eran sus amigos. Él usa tuiteros, ya me dijo. Son sus fans. Primos. Sus primos, tíos. En 2 semanas, en 2 minutos, José Alberto, ¿qué concluyes y hacia dónde vamos? Y también tú nos vas a dar una palabra sobre qué viene. Sí, bueno, la conclusión mía es que efectivamente la acción de la Santa Sede y de Rusia, Vladimir Putin y Lavrov, ha sido maravillosa, es decir, encajonando a los Estados Unidos, a Francia, a Israel, para que no se lleve a cabo el ataque. Tal como se ha planteado, y sobre todo con estas nuevas iniciativas, por ejemplo, para el desarme nuclear, creo que el peligro es que están encajonando tanto a Israel y a Estados Unidos que pudiera haber una reacción, digamos, de desesperación. Es decir, porque volvemos a lo anterior, ya el ataque ha sido decidido.
Entonces, entre más encajonas tú a ellos, pues se van a poner más nerviosos los ratones y pueden ser capaces de cualquier cosa. Es decir, incluso de que haya otro ataque químico por parte de los... ¿Autoataque? Un autoataque, sí, otra bandera falsa, como la que hubo el 21 de agosto. Y el 11-9. Y el 11 de septiembre, obviamente, sí, son banderas falsas, una estrategia militar de Occidente que en cualquier momento la pueden usar. No solamente ahí, en la región, sino incluso en los Estados Unidos o contra algún objetivo estadounidense. En medio minuto, Freddy, ¿qué puede venir? Mira, se me hace fantástico lo que acaba de decir José Alberto. No, pero fantástico, pero real. Sí, sí. Que no de fantasioso, de genial. Se me hace genial. Ajá. Es decir, no deben tener mucho cuidado los BRICS, el grupo en Shanghái, de no encajonar demasiado a Obama. Hay que darle espacio de oxigenación, que vea que no perdió, que él contribuyó a una gran propuesta que sí suena idílica, hay que reconocerlo también. Sí. Desnuclearizar el Medio Oriente, bueno, es un sueño guajiro, ¿no? Pero si no intentamos esa lucha, la otra opción es que nos vamos a una tercera guerra mundial. Sí. Gracias, entonces, Alfredo. Podemos decir que se pospuso, nada más. Se pospuso, gracias, Alfredo. Sí. Gracias, la tercera guerra mundial, que es la descrita en Gog y Magog, Ezequiel 38. Y que actualizado es ¿cuál país contra cuál? Es Rusia contra las repúblicas soviéticas, Libia, Irán. No, Rusia contra Israel y Estados Unidos. Contra Unidos, Israel, ¿no? Sí, en alianza con ellos. Gracias a los dos.